Hola a todos, mi nombre es Gastón Alticio, soy arquitecto y el objetivo de estos videos es poder mostrar para qué sirve y cómo usar Navisworks Manage. Una de las primeras preguntas que pueden llegar a surgir es ¿para qué usar o para qué me puede llegar a servir el Navisworks Manage? La realidad es que el programa está pensado principalmente para 4 funciones. Una de ellas, y es la que más uso se le da cotidianamente, es para, por ejemplo, la coordinación de proyectos. Yo podría tener conviviendo en un mismo espacio de trabajo distintos modelos hechos hasta con distintas versiones, por distintas personas, con distintas versiones, en distintos programas, conviviendo en un mismo espacio de trabajo. Por ejemplo, yo acá tengo un modelo de arquitectura y estructura hecha en Revit y tengo un modelo de MEP hecho también en Revit aparte, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pero en Revit yo podría combinarlos en un archivo de coordinación, los dos modelos, sí es cierto, pero yo podría estar teniendo un modelo de arquitectura y estructura hecho en 2019 y un MEP hecho en 2020, por ejemplo. Y acá Navis me está permitiendo convivir con los dos programas. Otra de las funciones dentro de lo que es la coordinación es corrernos del eje de lo que es la obra en sí y pensar cómo materializar esa obra, más precisamente en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de producción o pensar cómo hacer la obra. Algo muy simple, por ejemplo, es agregar lo que es la infraestructura, algo que parece tan simple como un módulo de obrador puesto en un rincón del terreno. Para que el módulo pueda llegar ahí, con el terreno vacío es muy fácil. Podría poner la grúa al lado del camión, descargarlo y fin del problema. El tema es cuando la obra ya se avanzó, ya se terminó, se empiezan a limitar los accesos y dispongo, o necesito disponer, mejor dicho, de una grúa para poder retirarlo. Entonces, esto a mí me permite poder analizar cuál es la posición ideal de la grúa, qué interferencias puedo tener, si hay algún alumbrado público, si hay algún árbol, si hay algún cartel, si hay algo que me interfiera con lo que es el trabajo de la grúa en sí. Entonces puede servir para coordinar no solo la obra en sí, sino todo lo que es la infraestructura de producción. También podría coordinar directamente disciplinas sueltas, aislarme de toda la obra y analizar disciplinas. Por ejemplo, me puedo quedar solo con la estructura, entender la estructura, analizarla, poder verla. A esta estructura podría agregarle, si quisiera, la instalación sanitaria y podría entender cómo van a convivir o cómo hacer la instalación sanitaria, analizando la estructura, ¿sí? Entonces, esta es una de las principales funciones respecto a lo que es coordinación. Otra de las funciones, digamos, muy útil y que se le da mucha importancia es el análisis de interferencias. Yo podría estar analizando justamente con los dos modelos las interferencias que puedan llegar a surgir, ¿sí? Todos los problemas con los que me puedo llegar a encontrar, ¿sí? Situaciones de donde se cruzan cañerías. Lo podría estar analizando, digamos, recorriendo el modelo, recorriendo ambos modelos, como en este caso estructura y MEP, ¿sí? Y empiezan a aparecer cosas como esta. O podría darle el uso a una de las funciones del programa, que es este de Clash Detective, que es el análisis de interferencias. Entonces yo podría decirle que me combine los elementos estructurales que yo quiero, en este caso seleccioné lo que es estructura y lo que es MEP, y puedo decirle que me haga un barrido de interferencias y que me haga informes sobre las distintas interferencias que encuentran el cruce de esos modelos. Entonces pueden aparecer cosas como esta. Una viga de fundación que está siendo atravesada por un desagüe cloacal, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo se ve todo el modelo en 3D, en realidad la estructura y las instalaciones. Vamos a ver otro conflicto, otra viga de fundación donde se encuentra con desagües pluviales, ¿sí? Perdón, con desagües cloacal. Si se llega a ver la transparencia, esto es la pileta de la cocina con su desagüe, su pileta de piso, se encuentra con la viga de fundación. Otro conflicto, otra viga de fundación que se encuentra con los desagües, ¿sí? Entonces, así como eso, puedo tener absolutamente todos los conflictos hechos en un informe y con la posibilidad de hacerle un seguimiento, ¿sí? Donde me dice la información del nivel, qué tipo de interferencia, puedo darle el seguimiento, si está aprobado o no, o sea, puedo hacer todo un tratamiento sobre las interferencias. Obviamente esto es una casa, una vivienda muy simple, pero en un proyecto complejo esto puede llegar a resumir muchos conflictos o anticiparse de muchos conflictos de obra como son las interferencias, ¿sí?
Otra de las funciones, de los usos que se le puede dar al Navis, tiene que ver con, por ejemplo, la cuantificación o el cómputo métrico de la obra. En este ejemplo yo tengo aislado lo que es la estructura de hormigón armado y tengo armado un esquema con un WS que corresponde a cada uno de los puntos de los ítems que tengo en mi planilla de cotización. Entonces veo que la estructura de hormigón armado es el ítem 3 y que si entro tengo para cada subítem los elementos que necesito computar para poder presupuestar posteriormente. Entonces yo podría tener toda la estructura de hormigón armado, podría verla, ¿sí? Podría empezar a aislarme en los distintos elementos que tengo que computar, como por ejemplo la platea de fundación y la viga de encadenado. Puedo seleccionar la platea de fundación, la viga de encadenado, puedo aislarla si quisiera, ¿sí? Vamos a ver la estructura de nuevo. Y puedo empezar a ver cada uno de los elementos que la componen. Entonces acá yo tengo seleccionado toda la platea y las vigas y podría empezar a analizar cada una de las plateas en sí, ¿sí? Como cada elemento independiente. O también podría analizar cada una de las vigas que tengo computado, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo seleccionado esta viga, ¿sí? Donde me está diciendo los datos, la longitud, me está diciendo el volumen de cada una de las vigas. O podría ver, si se quiere, toda la platea y las vigas, el volumen de hormigón que tengo. Vamos al ejemplo de las columnas, ¿sí? Seleccioné columnas, la selecciono acá, me muestra cuáles son las columnas que están computadas, me dice el volumen total, o una vez más podría recorrer cada una de las columnas y ver qué longitud y qué volumen tiene ese elemento estructural. Lo mismo puede pasar con las vigas, ¿sí? Y lo mismo podría hacer, si se quiere, con las losas. Entonces, rápidamente yo con el modelo puedo venir al Navis y computar absolutamente todos los elementos, no solo los estructurales, puedo hacer también, si quisiera, lo que es albañilería, ¿sí? Entonces me quedo, vamos a seleccionar todo y me quedo con lo que es albañilería. Entonces, viendo la albañilería, yo podría analizar en profundidad cuáles son los ladrillos doble muro de 20, por ejemplo, que son todos estos, los que me pinta. Podría ver cuáles son los ladrillos huecos de 8, los vuelvo a seleccionar y me dice cuáles son. Al mismo tiempo me está diciendo todos los datos del cómputo métrico, ¿sí? Entonces, este es otro de los usos que le puedo dar al programa Navis. Un cuarto uso y último, también es muy conocido para lo que es la planificación, ¿sí? Voy a abrir el ejemplo para que se entienda el ejemplo de planificación. Bien, en este ejemplo yo tengo una vez más el modelo de estructuras, que es el más simple para poder representar lo que quiero mostrar, donde yo voy a tener cada una de las partes de los elementos estructurales. Una vez más lo puedo seleccionar y visualizar. Y lo voy a tener, según la planificación que hice, lo voy a tener representado en un diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces me va a ir mostrando fecha a fecha qué trabajo se va a ir haciendo o qué es lo que se debería hacer, según lo que yo fui seleccionando para hacer la representación gráfica. Entonces podría ser una simulación del proyecto y podría ser de que me muestre cómo van apareciendo esos elementos estructurales, cómo se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, todo lo que está en verde transparente van a ser los elementos que se están trabajando en ese momento y todo lo que está en color sólido es lo que ya se materializó. Voy a hacer un barrido de nuevo. Hago pausa, ¿sí? Fíjense que tengo las vigas de fundación ya hechas y estoy trabajando sobre las plateas. Avanzo un poquito más, terminé las plateas, ahí hice una pausa, terminé la platea. Estoy trabajando sobre todas las columnas, avanzo un poco más, termino las columnas, aparece el hormigón de vigas y losa en este sector, ¿sí? Fíjense que acá aparece la tarea que se está haciendo, cuándo está previsto el inicio, cuándo está previsto el fin, ¿sí? Y acá arriba me está diciendo en qué semana de la obra se está haciendo. Entonces le doy play y sigue corriendo la obra. Sector 2, sector 3 y sector 4 para lo que es hormigón. Entonces este es otro de los usos que se le puede llegar a dar al Navisworks para poder analizar coordinación, para poder analizar las interferencias, para poder hacer el cómputo y para poder hacer una simulación 4D, que es lo que acabamos de ver de la representación de mi diagrama de trabajo en el modelo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo poder hacer el cómputo métrico en un modelo de Revit. Para eso
preparé un pequeño modelo muy simple, muy sencillo, que nos va a servir para poder entender cómo es la dinámica de trabajo. Este modelito que tenemos acá son dos paredes, ¿sí? Dos muros compuestos de ladrillo común, tiene una cámara de aire, reboque y un revestimiento cerámico. Hay dos muros similares, un silo raso también compuesto y una pequeña losa. Esto es en un primer nivel y se repite para un segundo nivel menos la losa, ¿sí? Entonces, vamos a ver la composición del muro. Es un muro básico, de los que vienen por defecto en Revit, como para no hacerlo más complicado. Entro a editar y tengo cómo están compuestos los distintos elementos de este muro, ¿sí? Tenemos el núcleo de ladrillo común, barrera de vapor, cama de aire y termina en ladrillo común. Y del otro lado, del lado del interior, tenemos revoque grueso y un revestimiento cerámico, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que componen el muro. El silo raso también es por defecto. Tiene un engrosado de yeso y un enlucido también de yeso. Entonces esos son los elementos más... y la losa, que es un suelo genérico de 150 milímetros. Entonces lo primero que podemos ver es que el muro está modelado entre niveles, ¿sí? Entre lo que es la planta baja y el primer piso. Esto es un detalle importantísimo para poder computar, porque en la obra no serviría tener un muro modelado del primer nivel hasta el último, por más que se vea como un macizo, como un compuesto. No conviene porque la obra, los materiales se compran y se acopian en la medida que vaya avanzando la obra. Entonces, muy probablemente yo necesite saber por cada nivel qué materiales voy a necesitar. Entonces, esa es la importancia de poder modelar el edificio por niveles, ¿sí? Eso es respetando la secuencia de la obra. Una de las cosas que también vale aclarar en este modelo simple es que si nosotros trabajamos con un nivel de detalle bajo, una de las cosas que pueden llegar a pasar es que al modelar el silo raso o el suelo, si lo veo de arriba, yo voy a hacer llegar el borde, tanto del silo raso como de la losa, lo voy a hacer llegar hasta el filo del muro, ¿sí? Entonces hasta ahí parecería que no hay problema, pero si yo aumento el detalle, ¿sí? Y lo muestro en detalle alto, este encuentro que tengo entre la losa y el muro, la realidad es que no va a ser así. Esta losa se debería empotrar dentro del muro, ¿sí? Y muy probablemente este revestimiento no exceda lo que es el cielo raso. O sea, lo más común es que el revestimiento llegue hasta el cielo raso y este pedazo que queda entre la losa y el cielo raso no tenga revestimiento. Entonces, al hacer un muro compuesto, yo estoy corriendo el riesgo de que pase esto. Lo mismo puede pasar con el suelo si es que el revestimiento no llega hasta el nivel de suelo. Entonces, voy a dejar esto de lado por un ratito. Dentro de un ratito vamos a ver cómo poder corregir o cómo poder ajustar esto. Pero quería mostrarles la diferencia en cómo la losa debería empotrarse en el muro, igual que el cielo raso, y el revestimiento que no debería pasar por detrás de la losa, ¿sí? En ninguno de los dos casos. Voy a obviar esto, lo cuento como un detalle para que se tenga presente, simplemente porque en los modelados más comunes, o mejor dicho la forma más típica de modelar, es no tener este detalle. Y si el objeto del modelado es para hacer un render, una representación, no tiene mucho sentido ampliar el detalle. El tema es que, como vamos a trabajar con lo que es el cómputo métrico, este tipo de detalles pueden hacer la diferencia en un margen de error bastante importante. Entonces vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ahora lo dejo así y vemos más adelante cómo poder corregirlo. Ya teniendo el modelo, el modelito en Revit, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a Navisworks, ¿sí? Vamos a abrir el Navisworks Manage. Esto es importante marcarlo, para que me permita editar. Y nos vamos a encontrar con esta pantalla, con esta plataforma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar un archivo, ¿sí? Que es el que estábamos trabajando en Revit. Voy a guardar los cambios, vuelvo al Navis, abro el archivo, ¿sí? Y voy a buscar el archivito que generé, que se llama muros y ejemplo. Bien, entonces ya tenemos el modelo importado dentro del Navis. Lo que vamos a ver es lo mismo que tenemos en Revit, ¿sí? Con un poquito de estética diferente, pero es el mismo modelo. Entonces, lo acabamos de importar desde acá. Es muy importante trabajar con el botón de añadir. Después vamos a ver para qué es el de fusionar.
Teniendo el modelo, vamos a ir al árbol de selección, este botoncito de acá. Muy probablemente algunos por ahí ya lo tengan abierta esta ventana ni bien abren el Navis. Si no la tienen, es este botoncito que vamos a trabajar. Y en este árbol de selección lo que nos va a mostrar es todos los archivos que importemos al Navis para compartir el espacio de trabajo. Esto es como había mostrado en el ejemplo anterior, donde estaba el modelo de arquitectura y estructura, estaba el de MEP, estaba la grúa, el obrador y demás. Entonces, en este caso es el archivo con extensión .rbt, porque es el archivo de Revit que estaba trabajando antes. Entonces, si selecciono acá, estoy seleccionando todo el archivo. Entonces empiezo a navegar un poquito a ver qué es lo que me está trayendo y veo que me está trayendo el modelo fraccionado por niveles. Entonces tengo lo que es planta baja, todo lo que está incluido en la planta baja y todo lo que está en el primer piso. Y también tengo todo lo que es sin nivel, que son las representaciones gráficas. Entonces, si empiezo a entrar en cada uno de los niveles, voy a encontrar con los muros, ¿sí?, de lo que es planta baja, voy a encontrar con los techos de lo que es planta baja. Entro al primer piso, lo mismo, abro el árbol, tengo los muros, los suelos y el techo, que es el cielo raso, ¿sí? Una vez más, si sigo abriendo, me sigo encontrando con los distintos elementos que están modelados. Entonces, en planta baja voy a tener un muro básico o voy a tener el otro muro básico, ¿sí? El muro ya compuesto por todos los elementos. Sigo con la lógica, abro y me encuentro con todos los materiales que componían ese muro, esa familia compuesta que habíamos trabajado en Revit, ¿sí? Entonces tengo lo que es el muro por defecto, ¿sí?, el revestimiento cerámico, es la primera capa, el muro por defecto, que no me lo muestra, ¿cuál es? Ahora lo voy a ver. El revestimiento cerámico, el revoque grueso, la cámara de aire y el ladrillo común. Entonces, me lo está mostrando, digamos, todo el material entero. Ahora bien, yo con Navis podría empezar a separar y a quedarme con distintos elementos. Ahora vamos a ver por qué lo del muro por defecto. Lo voy a achicar, selecciono todo el muro, ¿sí?, y yo lo que voy a hacer es elegir quedarme con este muro. Entonces, para eso lo que puedo hacer es venir acá, donde está seleccionado el muro que quiero, con botón derecho me abro un desplegable y le digo ocultar no seleccionados. Entonces, de esa manera me lo aísla, así como en Revit tengo la opción de aislar un elemento. De esa manera me aísla lo que yo quisiera trabajar. Si quiero volver a verlo, voy a venir a este botón y voy a decir mostrar todos. Entonces aparece todo de nuevo. Puedo hacerlo de otra manera, selecciono esta losa y voy al botón que dice ocultar no seleccionados, ¿sí? Entonces me desaparece todo y trabajo solo con lo que quiero. Vuelvo a mostrar todo. Habrán visto que el archivo se mueve, gira, rota. Bueno, esto lo estoy haciendo con el scroll apretado. Hago el pan y si aprieto la mayúscula y el scroll, empiezo a rotar sobre el pivote verde, ¿sí? Si yo quisiera modificar ese punto de pivote, lo que hago es apretar mayúscula más control y el scroll y posiciono el punto de pivote con las tres cosas apretadas, mayúscula, control y scroll, y lo posiciono donde quiero. Una vez que lo tengo ahí, ¿sí?, con Shift y el scroll pivoteo en ese punto. Lo voy a correr de nuevo, Shift, control, scroll, lo traigo acá, suelto, Shift y scroll y me gira en ese punto de pivote, ¿sí? Este es un tema muy pero muy práctico para poder navegarlo. Scroll, con scroll para arriba y para abajo, o sea, con la ruedita me acerco, hago zoom, con Shift y el scroll lo pivoteo. Esto es básico y es de la manera que se trabaja todo el tiempo en Navisworks. Otra cosa como para tener en cuenta, ¿sí?, es las formas de selección. Yo en este momento hago un clic sobre una pieza, sobre un elemento y me lo selecciona de forma completa. Eso está preestablecido en este botoncito que dice seleccionar. Si yo quisiera seleccionar algo, digamos, con un cuadro de selección, puedo abrir y cambio a cuadro de selección. Entonces ahí, por más que toque algo, hago clic, por más que toque algo, no me lo selecciona, salvo que haga un cuadro de selección que lo envuelva. Entonces todo lo que me envuelve el cuadro de selección me lo va a agrupar. Si yo selecciono algo con control apretado, puedo seguir sumando elementos a esa selección, ¿sí? Entonces esto es parecido a AutoCAD, las formas de seleccionar con el cuadro de selección o con el seleccionar directamente con la flechita. Entonces, de esta manera lo que vimos es rápidamente cómo importar elementos,
trabajar con el árbol de selección para poder seleccionar desde el árbol o desde la selección del elemento directamente. Vimos las distintas formas de representar o de mostrar, mejor dicho, cómo viene por defecto por niveles, ¿sí? Y de esta manera podemos hacer las selecciones que queramos. Otro detalle como para tener en cuenta también es que el árbol de selección me está mostrando todo el contenido de manera estándar. Entonces, si yo abro este desplegable y digo que me muestre de forma compacta, me reduce todos los elementos y no me deja entrar a más subelementos como estaba antes. Entonces directamente me muestra de forma compacta, justamente por niveles. Entonces la otra forma también es por propiedades. Y acá se me abre un infinito de posibilidades de cómo poder seleccionar las cosas del modelo. Lo que más se trabaja con esto cuando se trabaja con propiedades es los materiales y el nombre. Material y nombre dentro de las propiedades es lo que más se usa. Todo el resto, la realidad es que se usa muy poco. Podemos elegir directamente por el ID de lo que está modelado, por elemento, por documento, por fase de creación, ¿sí? La realidad es que esto depende también de cada modelo cómo está hecho. Lo que es material y nombre es casi universal para todos los modelos, porque aparecen todos los materiales según el nombre que fueron definidos en Revit o en el programa que se haya modelado. Entonces, de esta manera, a través de propiedades, podemos seleccionar la cámara de aire. Fíjense que ya no me selecciona por nivel, me selecciona todas las cámaras de aire. Si le digo que me muestre el engrosado de yeso, me va a mostrar de todos los niveles, el de arriba y el de abajo, el enlucido también, el ladrillo común me muestra todo el ladrillo común, ¿sí? Entonces todo lo que está como material me lo va a mostrar completo, no separado por nivel. Esta es la diferencia entre lo que es trabajar por propiedades o trabajar de manera estándar por niveles, ¿sí? Entonces esto también es como para tenerlo en cuenta, porque muchas veces puedo elegir un muro seleccionándolo, o podría venir a la forma de propiedades y decir que me seleccione todo el ladrillo común, ¿sí? Entonces de esta manera me estaría seleccionando todo un material. Ahora bien, vamos a volver a la manera estándar, ¿sí? Y vamos a quedarnos un ratito con este modelo. Si yo quisiera, una vez más, vengo acá y digo que me muestre el ladrillo común y quiero ver estos dos muros, los quiero ver aislados, hago un clic, perdón, lo selecciono de nuevo acá, hago un clic con botón derecho, oculto los no seleccionados y me encuentro con esto. Me encuentro con esto, que en realidad el muro no es un muro, es una cáscara, es una piel, me lo representa solo por fuera, ¿sí? Y no me deja, o sea, no me muestra cómo es el muro completo. Esto tiene que ver con un tema que Revit en realidad, en la forma que modela como un solo elemento. Pero Navis no lo reconoce así. O sea, Navis no reconoce los materiales separados. Para que pueda ser reconocido, dentro de Revit tengo que trabajar con las piezas. Acá aparece un concepto que quizás no todos lo trabajen, pero cuando yo trabajo con un muro, por ejemplo, que está compuesto por distintos materiales, lo que voy a hacer es, estando seleccionado, voy a venir al botón y voy a decir crear piezas. Entonces automáticamente lo que me hace es separar los elementos según el material, ¿sí? Entonces ahí separé uno de los muros de ladrillo, acá separé el otro ladrillo, seleccioné, mejor dicho, acá está seleccionado el revoque grueso y acá está el revestimiento cerámico. Entonces esta forma de selección creando piezas me va a permitir no solo hacer que lo reconozca en Navis, sino que yo pueda editar esto que me estaba pasando acá, que el revestimiento me está llegando por arriba del cielo raso, inclusive me está pasando por atrás de la losa. Entonces voy a poder editarlo. Estando seleccionada la pieza, voy a venir acá a mi árbol de propiedades y voy a decir que me muestre los pinzamientos de forma. Entonces con este clic me aparece este pinzamiento. Entonces yo acá voy a poder bajarlo y hacer que me llegue justamente el revestimiento hasta el filo del silo raso, que es lo que necesito. Si en el caso del piso tampoco llegaría hasta abajo, hago lo mismo y lo selecciono y lo llevo hasta el nivel que considero que va a llegar ese revestimiento. Entonces de esta manera se va a ajustar muchísimo más el cómputo a lo que va a ser la obra en realidad, ¿sí? Yo podría también seleccionar el revoque y podría decir que no necesariamente tengo que revocar lo que está por arriba del cielo raso, porque no lo voy a ver y va a ser material y mano de obra
que no se justifica. Entonces, estando el revoque grueso seleccionado, voy a lo mismo, mostrar pinzamiento, bajo el cielo raso y lo llevo hasta el nivel que considero, ¿sí? Entonces, de esta manera, el cielo raso, el revoque grueso llega hasta ahí. Vamos a bajar un poquito más, hasta ahí. Ahí está, y llega al mismo nivel. Ahora bien, yo quisiera que el nivel de el cielo raso realmente se apoye en la pared. Entonces, lo mismo, yo este cielo raso, como son dos capas, lo voy a tener que descomponer. Y también podría hacerlo con alinear, selecciono una cara, selecciono la otra, vuelvo a seleccionar la cara del muro, selecciono la otra del revoque del cielo raso. Y de esta manera el cielo raso llega realmente hasta el ladrillo como debería ser en la realidad. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo mismo con la losa. Esta losa que yo tengo, que ahora me queda flotando, yo quisiera que, vamos a suponer que esta losa está armada, no sé, en una dirección, es una losa armada en un solo sentido, que va a estar apoyada en el otro sentido y que quiero que apoye en la totalidad en este muro, ¿sí? Estructuralmente apoya en el otro sentido, pero yo quisiera que se empotre justamente para que a la hora de llenar, si yo tengo un encofrado, el hormigón pueda, digamos, apoyarse sobre este muro. Entonces para eso voy a agarrar este muro, voy a mostrar el pinzamiento y lo voy a bajar hasta lo que es el inferior de la losa. Y esta losa la voy a alinear hasta este borde. Entonces de esta manera, fíjense que muy rápidamente generé un detalle que es bastante más real de lo que se provoca cuando se modela directamente, como en el otro lado, ¿sí? Llegando hasta el nivel. Entonces todo este tipo de composición de esta manera no se ve y trabajando con las piezas sí. ¿Sí? Entonces tenemos el revestimiento hasta el cielo raso, no hay más revoque, el cielo raso llega hasta el ladrillo como tiene que ser y la losa me cubre la primera hilada de ladrillo, el primer espesor de ladrillo. Entonces con este detalle por ahora tenemos un muro computado separado por pieza y otro muro que todavía se mantiene entero. Vamos a dejarlo ahí y lo voy a guardar. ¿Sí? Bien, habiendo hecho este cambio, si yo vuelvo al Navis y muestro todo, ¿sí? Fíjense que todavía los cambios no están reflejados. Una de las ventajas de tener vinculados los archivos, esto es lo que decía entre añadir y fusionar nos mantenemos en añadir. El hecho de tenerlo añadido el archivo a mí me permite cualquier cambio que yo haga en el modelo original, o sea en este caso en Revit, poder actualizarlo. ¿Cómo hago esa actualización? Vieron que yo en Revit recién lo guardé, ¿sí? Si yo no guardo ese cambio, no corre la actualización. Entonces, habiendo guardado el archivo, voy a venir a este botoncito de actualizar, ¿sí? Y va a tomarse su tiempo. Voy a adelantarlo. Bien, entonces ya hizo la actualización y ahora sí me muestra la losa que ya cubre el primer espesor de muro, el revoque que ya desapareció, ¿sí? Y el cielo raso que llega hasta filo de ladrillo. Entonces, ahora sí, si yo quisiera aislar solo este ladrillo, fíjense que el muro básico ahora me lo abrió en piezas, ya no me dice más lo que tenía antes, los distintos elementos ladrillo, revoque y demás. Entonces, yo ya sé que este es un muro. Botón derecho, ocultar no seleccionados y ahora sí tengo un muro como corresponde, ¿sí? Entonces alguien puede decir, está bien, pero antes yo tenía revoque, ladrillo, revestimiento cerámico y ¿qué lo perdí? No, no lo perdí. Voy a ir al botón de propiedades, voy a hablar de materiales, ¿sí? Voy a ir a nombre y acá voy a tener, por ejemplo, ladrillo común. Entonces, una vez más, si yo aíslo todo, fíjense que yo tengo el ladrillo, ¿sí? Y tengo todos los otros ladrillos. Este muro me lo está tomando entero. ¿Por qué? Porque no está compuesto por piezas. Este también y este también, ¿sí? Entonces, este muro es un elemento solo. Botón derecho, ocultar no seleccionados y me quedé otra vez con el muro que quiero. Pero fíjense que ahora a través de las propiedades yo pude llegar por el nombre ladrillo, ¿sí? Cosa que antes había desaparecido. Entonces vamos de nuevo, material, voy a nombre, ladrillo común y tengo mi ladrillo. Si quisiera ver el revoque, muestro todo. Material, nombre, voy a ir al revoque grueso.
ocultar no seleccionados, ¿sí? Y fíjense que el revoque grueso que yo hice la descomposición por pieza me lo muestra entero. Los otros revoques gruesos, que eran el resto de las paredes, me lo está mostrando de la misma manera que me lo mostraba originalmente, ¿sí? Entonces esa es una diferencia fundamental, el hecho de convertir en piezas, para que Navis pueda reconocer el elemento en sí y pueda computarlo como corresponde. Si yo no creo estas piezas, cuando yo seleccione revoque grueso y pida computar, en realidad me va a computar esta tirita que aparece, ¿sí? Y de este lado también. Entonces no me estaría tomando la superficie como corresponde. Entonces vamos a mostrar todo de nuevo. Voy a ir a Revit, ¿sí? Y voy a crear las piezas de este muro también y de este muro también. Este cielo raso también. La losa también por las dudas. Y este muro lo voy a dejar entero para que se vea algo que quiero que pase. Grabo de nuevo. Voy a Navis. Actualizo. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí. Este muro que no cree piezas me queda entero. Y esto lo puedo seleccionar por cada uno de los elementos, ¿sí? Me quedo con el revestimiento cerámico solo. Y veo que tiene el espesor que corresponde, ¿sí? Mostrar todos. Bien, ahora que tenemos seleccionado todos los elementos separados por capas, ¿sí? Lo hice el detalle constructivo acá. Vamos a ver cómo poder hacer una selección y mejor dicho, un árbol de selección para poder guardar todos estos elementos que yo estuve seleccionando, yendo y viniendo en cada uno de los casos, ¿sí? Recuerden que tenía la opción de manejarlo de manera estándar o la opción de verlo por material. El tema es que cada vez que yo selecciono un material, se me guarda el árbol, tengo que ir al nombre, me quedo con, no sé, enlucido de yeso, oculto el resto, trabajo, miro lo que quiero. Cuando muestro, se me cierra el árbol. Entonces tengo que volver otra vez, material, nombre y toda lo que hice antes. Entonces hay una forma muy práctica de poder hacer un esquema de guardado, ¿sí? Y eso tiene que ver con este botoncito que se llama conjuntos. Abro el desplegable y me dice administrar conjuntos. Entonces me va a generar esta ventanita y lo que me va a permitir es, si yo voy a lo que es la vista estándar, abro por niveles, yo podría decir que me haga un guardado de los diferentes niveles. Entonces yo puedo generar una carpetita que sea primer piso, ¿sí? Y dentro de esta carpetita voy a empezar a guardar todo lo que yo quisiera. Entonces yo puedo decir que este revestimiento que acabo de seleccionar lo voy a guardar dentro de esta carpeta. Entonces guardo selección y pongo revestimiento 1, ¿sí? Hago un clic afuera, selecciono este revestimiento y dentro de la carpeta guardo la selección y digo revestimiento 2. Entonces de esta manera yo podría o seleccionarlo o ir a buscarlo acá. Me pasa que recuerden que para lo que es el trabajo por niveles perdí cuál es el revestimiento porque ahora se llama pieza, y si no tendría que ir seleccionando uno por uno hasta que aparezca. Es el primero, ¿sí? Y para encontrar el otro tengo que ir buscándolo hasta que aparezca, ¿sí? Entonces la otra forma es, si no tengo nada seleccionado, yo ya hice mi selección y ya los tengo acá. Y si esto lo voy a separar por piso, podría armar otra carpeta fuera, la arrastro para afuera, ¿sí? Perdón, medio esta carpeta la arrastro afuera. Botón derecho, le cambio el nombre, lo llamo segundo piso, ¿sí? Y dentro de esta carpeta puedo seleccionar este revestimiento. Entonces sobre la carpetita, botón derecho, guardar selección, entonces revestimiento 3. Una vez más, yo podría empezar a buscarlo por acá, primer piso, muro, muro básico, abro, pieza, la encontré. O directamente vengo acá y selecciono lo que quiero. Por piso, por elemento, por material o como sea. Entonces, de esta manera, fíjense que yo selecciono el material que guardé y ya me lo muestra en el árbol cuál corresponde. Selecciono el otro también, selecciono acá y me aparece en este arbolito que es el primer nivel, muro y todo lo que vimos antes. Entonces, este esquema de guardado es muy pero muy útil para poder
representar, si se quiere, lo que es el itemizado de cómputo y poder tener en el modelo, cuando ya se empieza a complejizar el modelo en sí, poder tener todos los rubros y todos los elementos que me piden cada uno de los cómputos agrupados según la selección. Entonces de esta manera voy a ir exclusivamente a lo que quisiera ver. Entonces va a ser muy dinámico poder seleccionar lo que quiero, oculto lo que no quiero, muestro todo, selecciono otra cosa, oculto todo el resto, vuelvo a mostrar todo. Entonces esta dinámica de ocultar y mostrar se trabaja mucho con los conjuntos de selección. Entonces esto es muy pero muy práctico para que se tenga en cuenta. Ahora bien, ya sabemos cómo trabajar, cómo importar los archivos, cómo navegar los árboles de propiedades, generar conjuntos, apagar, mostrar, rotar y demás. Entonces ahora sí vamos a lo que es la cuantificación. Para eso vamos a ir a este botoncito. Me va a aparecer esta ventana. Va a decir con qué archivo estoy trabajando. Lo cierro, ¿sí? Y voy a trabajar primero con la configuración de proyecto. Lo primero que voy a hacer es abrir. Me va a aparecer esta ventana, me va a decir qué catálogo de lista quiero trabajar. Esto tiene que ver con un arbolito de selecciones que aparecen por defecto. Voy a seleccionar uno cualquiera para que se vea. Esto tiene que ver con una normativa de cómo mostrar las selecciones. Selecciono uno para que se entienda y después vamos a borrarlo y a trabajar desde cero para que sea más práctico. Le voy a dar siguiente, me va a preguntar en qué unidad de medida quiero trabajar. Lo dejo en métrico, aparece por default. Todas estas opciones también ya aparecen por default. Le doy siguiente, finalizar y me generó lo que les decía el árbol de selección. Este arbolito va a tener que ver con los materiales que yo quiero computar, ¿sí? Entonces muy raramente coincida todo lo que me ofrece como opción a lo que yo realmente quiero computar. Entonces yo lo que hago generalmente es dentro del libro de cuantificación, que es donde estamos trabajando, selecciono, vamos a pasar al elemento de catálogo, ¿sí? Son los elementos de catálogo los que acabamos de generar. Entonces selecciono el primero, voy hasta el último apretando Shift, lo suprimo y empiezo de cero con lo que yo quisiera. Para poder arrancar de cero y no tener que borrar, una de las primeras opciones que aparecía es ningún catálogo. Entonces de esa manera aparece la hoja en blanco. Y esto lo que me va a permitir es poder armar un árbol de elementos de catálogo con el esquema que realmente yo tengo asignado en mi planilla de cómputo métrico o en mi planilla de cotización. Entonces yo podré armar un grupo que se llame, por ejemplo, rubro 1 o vamos a rubro mampostería, si es que existe alguno así, ¿sí? Dentro del rubro mampostería voy a crear un elemento que se llame muro ladrillo exterior. ¿Por qué? Porque si yo tengo este muro de doble ladrillo, yo podría decir que este ladrillo es exterior, con lo cual las terminaciones son diferentes a lo que es el ladrillo interior. Entonces ahí es donde a mí me sirve identificar y poder computar las distintas cantidades según el uso que le voy a dar. Entonces, una vez más, dentro de mampostería voy a generar otro elemento que se llame muro ladrillo interior, ¿sí? Voy a generar otro grupo que se llame estructura, ¿sí? Y dentro de estructura un elemento que se llame losa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, teniendo estos elementos de catálogo, fíjense que acá me aparece lo que se llama el WS, ¿sí? Que en español también se lo conoce como EDT o estructura de trabajo, donde yo cada uno de los rubros me aparece con un ítem. En la medida que yo vaya generando subrubros me van a ir generando el segundo índice, y yo esto lo podría modificar. Yo cuando selecciono el elemento con un doble clic lento, o bien le cambio el nombre, o bien puedo ver que acá me aparece el nombre del grupo, que es el que estoy trabajando, y el número de la estructura de desglose de trabajo, el EDT que decía recién, que es este numerito. Si yo lo modifico de acá, me lo va a cambiar de ahí, ¿sí? Podría agregar una descripción en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces están todos los elementos que yo tengo con su estructura de trabajo. Entonces esto lo que más conviene es respetarlo y armarlo según la planilla de cotización, justamente para que tenga lógica todo el cómputo que voy a hacer con lo que después voy a extraer como cómputo para poder trabajar mi oferta. Entonces, teniendo el elemento de catálogo, lo que vamos a hacer ahora es
asignarle las propiedades para poder computar. ¿Cómo es esto? Hago un clic, me aparece esta ventana. Entonces yo lo que le tengo que decir es, ¿qué quiero medir? ¿Sí? Si quiero medir volumen, si quiero medir longitudes, si quiero medir superficies, áreas. Entonces voy a agregar primero una regla de asignación, voy a hacer un clic y le voy a decir que me mida, por ejemplo, el área del modelo. O sea, que me dé el área. De lo que yo quiero seleccionar, que me dé el área. ¿Para qué categoría? Bueno, si voy a trabajar con área, voy a hablar de un componente. ¿Qué propiedad quiero tener en cuenta? Justamente el área. Pero hay que tener cuidado que el área aparece abajo de todo porque tiene acento. Si aparece último en la lista. Por eso no está entre las primeras letras A. Entonces selecciono el área. Voy a querer también que me dé el volumen. Entonces asigno otra nueva regla. Hago un clic. Me aparece el desplegable. Le digo que me dé el volumen. ¿De qué? También de otro componente. Perdón, se me agregó uno. De otro componente. Entonces lo voy a buscar abajo de todo, ¿sí? Y selecciono volumen. ¿Qué otra cosa le puedo seleccionar? Por ejemplo, el grosor. Digo, puedo sumarle las cosas que quisiera. Entonces acá voy a buscar el grosor. ¿Sí? Listo, con esto estamos bien. Entonces, ya configuramos los elementos de catálogo según el árbol de el WS o el EDT o el esquema de trabajo que esté trabajando. Vamos a ir al libro de cuantificación y en el libro de cuantificación me van a aparecer justamente todos los elementos de catálogos que creé con su número de WS. Parece que es lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque en el elemento de catálogo lo estoy configurando y el libro de cuantificación es cuando realmente empiezo a insertarle los valores para computar. Entonces fíjense que en muro de ladrillo exterior aparece 0, interior también y losa también. Esto es porque lo que va a mostrar entre paréntesis son los elementos que voy a estar computando. Entonces vamos a computar nuestro primer muro de ladrillo exterior. Entonces para eso no voy a discriminar por niveles, ¿sí? Voy a hacer todos los ladrillos juntos o, mejor dicho, como les dije antes, podría hacerlo por niveles para que quede más prolijo. Entonces vamos a trabajar primero con el nivel de planta baja. Me contradigo, pero vamos a hacer esto porque me acabo de dar cuenta de algo que quiero mostrarles también. Entonces, todo lo que es planta baja, tenemos todos este muro completo. Fíjense, estoy seleccionando el árbol completo. Vamos a ir por pieza, ¿sí? Yo no hice la selección, vamos a aprovechar y lo voy a hacer. Este es un ladrillo, o sea que voy a venir acá, voy a guardar selección. Voy a decir que este es ladrillo. Vamos a escribirlo bien. Ladrillo interior 1. Voy a buscar el otro muro, lo voy a seleccionar directamente y lo voy a guardar. Guardo selección, ladrillo interior 2. Entonces, de esta manera yo voy a tener todo el ladrillo interior de planta baja. Entonces, estando seleccionado esto, ¿sí? Fíjense que hago una selección con control, selecciono el segundo, ya me aparecen las dos piezas acá. Voy a decirle a dónde quiero asignar ese cómputo, selecciono este, me voy a parar sobre cualquiera de los dos y con botón derecho voy a ir a cuantificación, se me va a abrir este desplegable y le voy a decir a muro ladrillo interior, que es el que estoy seleccionando acá abajo, ¿sí? Entonces me paro acá, sin tocar nada, me muevo hacia el costado y recién ahí le hago un clic. Entonces automáticamente me aparece, ¿sí?, la selección dentro de este esquema. Entonces, una vez más, está el muro ladrillo que ahora aparece 2, son los dos muros que computé. Hago un clic afuera para que deje de estar seleccionado. Si yo selecciono acá, fíjense que me marca cuáles son los muros, lo podría ocultar, trabajo únicamente con esto. Recuerden que hay un muro que yo lo acorté en altura para que pueda apoyar la losa, por eso la diferencia, ¿sí? Y más abajo tengo el detalle de los muros que componen este total, este WS. Fíjense que el subrubro 1.2 es el muro ladrillo 2, es el subrubro que estoy trabajando acá, y a su vez tiene el subítem 121, que es una pieza,
y el 1, 2, 2, que es la otra pieza. Entonces, el 1, 2 directamente me va a mostrar las dos cosas y después voy a tener cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, seleccionando todo el muro, yo podría saber cuánto ladrillo tengo, ¿sí? Voy a tener 19,273, el grado de precisión, 3 decimales, para decirme cuántos metros cuadrados de ladrillo interior voy a tener. Si quisiera recorrer uno de los muros, vengo al de abajo, digo que este muro va a tener 9,099 metros cuadrados y el otro muro va a tener 10,174, ¿sí? La diferencia obviamente porque este muro es mucho más largo que el otro. Pero una vez más, yo podría ver cada uno de los elementos cuál es el volumen que tiene. O directamente el rubro, ver cuál es el volumen, el área, la superficie, el perímetro, lo que quiera computar. Entonces muestro todo de nuevo. Voy a hacerlo para el ladrillo exterior. No guardé la selección, entonces voy a hacer una selección de acá, la otra selección de acá con control. Me quedan los dos. Voy a venir acá, voy a decir guardar selección, ladrillo exterior. Entonces ahora en una sola selección están los dos muros de ladrillo exterior. Entonces una vez más voy a seleccionar acá. Cuando me lo pinta en este lado le voy a decir al libro de cuantificación sobre cuál quiero asignarlo. Botón derecho acá, cuantificación, medición a muro exterior. Entonces una vez más, fíjense que me trae las dos piezas. Por más que yo lo haya agrupado acá en mi conjunto de selección, que una sola selección sean dos elementos, para el cómputo no dejan de ser dos piezas, una y la otra. Entonces, una vez más, este es el total, ¿sí? El área 20 metros cuadrados, 20,7 metros cuadrados de ladrillo exterior es lo que voy a tener que considerar para hacer este muro. Entonces, si hago clic acá, me muestra el ladrillo interior. Y si hago clic acá, me muestra el ladrillo exterior. Entonces, con esta misma lógica voy a hacer el cómputo de toda la obra, absolutamente toda la obra. Ahora, una de las cosas que yo quiero mostrarle y por eso lo hice por nivel, voy a ir a elemento de catálogo, voy a generar un grupo nuevo y se va a llamar segundo nivel. Para que se vea cómo es el esquema, yo esto lo puedo armar como quisiera. Entonces acá le voy a dar un elemento y voy a decir muro 1 y otro elemento que se llame muro 2. Entonces, volvemos al libro de cuantificación. Fíjense que muro 1 aparece en 0 y muro 2 aparece 0. Entonces, yo voy a seleccionar con el árbol, con el cuadro de selección, voy a seleccionar este muro, ¿sí? Con Shift y tocando un pedacito me va a seleccionar todo. Voy a generar acá una selección para que quede. Guardo selección, muro 1. Y voy a seleccionar el otro muro. Lo voy a llamar, guardar selección, muro 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia que voy a mostrar? Vuelvo a la forma de selección. Que este muro no fue separado por capas. ¿Se acuerdan que cuando estaba con Revit y separé las piezas, este muro lo dejé sin separar y este muro está separado? Entonces, si yo quisiera computar todo el muro, este habíamos dicho que era el muro 1. Si yo quisiera computar todo el muro 1, lo selecciono acá y le digo cuantificación, medición a muro 1. Y me trae todas las piezas que componen este muro, me las trae directamente. Ahora, yo quiero hacer lo mismo con lo otro. Entonces, voy a seleccionar este muro, que es lo mismo que venir acá y decirle muro 2. ¿Sí? Voy a seleccionar el muro 2. Cuantificación y me trae el muro básico completo. Pero no tengo la opción de poder ver cada uno de los elementos. Entonces, una vez más, este muro, ¿sí? Cuando yo quiera considerar lo que es el revestimiento cerámico, que no va a ser todo, no me sirve tenerlo así. Por ese motivo es que hay que separarlo por capas, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería mostrarle, porque yo podría traerlo directamente y olvidarme los elementos, pero no tengo manera de poder identificar cuántos metros cuadrados de revestimiento cerámico, cuánto revoque grueso, cuánto ladrillo exterior, cuánto ladrillo interior. Entonces, por eso es tan importante separarlo en piezas para poder trabajar cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, ya con esto tenemos todas las herramientas como para poder hacer
el cómputo de todo el modelo. Esta lógica de armar el árbol es igual para cualquier tipo de obra, se puede respetar. Generalmente lo más aconsejable es que se respete la planilla de cotización o la planilla de cómputo métrico, si es que se va a trabajar solo el cómputo métrico, pero lo más aconsejable es que el árbol respete todo eso para poder ir haciendo un barrido y que no quede ningún elemento sin computar, ¿sí? Entonces, con esto ya damos por cerrado el punto de cuantificación. Lo que me queda por decir, me estaba olvidando, es que todo este valor que está computado con este botoncito yo lo podría exportar a una planilla Excel donde voy a tener absolutamente toda la información que acabo de trabajar. Entonces, todo lo que yo exporte al Excel lo voy a poder filtrar, sumar, ponerle las fórmulas que sea, lo voy a poder trabajar de la manera que quisiera, ¿sí? Entonces, con esto es el ABC para poder hacer el cómputo métrico desde el Navisworks y desde Revit en este caso, ¿sí? Así que espero que se haya entendido y espero que les sirva. Muchas gracias. Una de las cosas que me estaba olvidando como bonus track es mostrar cómo debería quedar el archivo completo de Navis para lo que es la cuantificación. En este caso podrán ver de todos los archivos que yo tengo vinculado a mi modelo: el módulo de oficina, que les hablé originalmente, el baño químico, el modelo de vivienda, arquitectura y estructura, la instalación MEP y lo que es la grúa. Todos estos elementos yo me armé un conjunto, un árbol de conjunto de selección, donde principalmente respeto lo que es el itemizado de la planilla de cotización y tengo alguna cosa agregada, como por ejemplo que llamo un modelo computable, que es una selección que me hice para lo que había a computar, o lo que dice modelo completo, que también tiene que ver con esto. ¿Por qué me hago estas selecciones aparte? Justamente porque si muestro todo, me aparecen un montón de líneas que no me interesan para poder trabajar el modelo, como lo que son los niveles, y cosas como esto, por ejemplo, que son las habitaciones, que para Revit existen, pero yo no las necesito para lo que es el cómputo. Entonces, una vez más, mostrando todos los elementos, este tipo de cuestiones como las habitaciones hacen que se dificulte poder navegar. Y si tengo que estar todo el tiempo seleccionando y ocultando, es medio engorroso. Entonces yo lo que hago es directamente las habitaciones en el árbol de selección, las agrupo todas juntas, las oculto, selecciono todo lo que quisiera ver y lo guardo como módulo completo, ¿sí? Entonces de esta manera yo hago la selección inversa y apago todo lo que no me interesa ver. Entonces cada vez que yo ponga un mostrar todos, voy a tener que ir a modelo completo y ocultar los no seleccionados, justamente para que me desaparezcan todas esas cosas que no me interesa ver. Entonces tengo el árbol de selección donde yo modelé todo lo que es los trabajos preliminares. Quisiera tener exactamente cuánto necesito de la limpieza de terreno. Entonces en el Revit hice un suelo que tiene que ver con la nivelación, con la limpieza del terreno. Algo que muchos podrán decir, pero no se justifica si es lo mismo que otra cosa. Bueno, pero existe y hay que hacerlo y es una manera de que no se escape nada. Entonces muestro todo de nuevo. Tengo el obrador, tengo el cerco de obra. Esto también lo modelé. Tengo mi cerco de obra, lo voy a medir por metro lineal, ¿sí? Muestro todo, replanteo una vez más, tengo la misma superficie que lo que es la limpieza del terreno, es el terreno completo que tengo que replantear para poder sacar los metros cuadrados. Después voy a tener lo que es movimiento de tierra, acá hay un par de vínculos que se rompieron porque hice una modificación y no los volví a vincular, pero tengo todo lo que es el retiro de tierra vegetal, ¿sí? Tiene que ver similar a lo que es la limpieza de terreno, pero con la diferencia que acá tengo un espesor que va a ser propio de lo que trabaje. Entonces una vez más, si yo empiezo a trabajar justamente sabiendo los espesores de tierra vegetal que tengo que sacar, puedo tener el cómputo métrico sin hacer cuentas adicionales. Entonces directamente lo saco de mi modelo, ¿sí? Muestro todo. Excavación para fundaciones, las muestro, ¿sí? Parece simple, pero esto tiene que ver con lo que yo saco de terreno vegetal. Acá hago un tip para que tengan en cuenta. Si yo saqué un espesor de terreno vegetal, sobre ese terreno que saqué, para llegar al nivel de fundación voy a tener que sacar un poquito más. O sea que no tengo que volver a hacer otra excavación, ¿sí? Muestro todo. Tengo el aporte. En realidad el aporte que voy a hacer, aporte y compactado,
es sobre todo lo que voy a trabajar fuera de ese terreno vegetal, fuera de la silueta de la casa. Muestro todo de nuevo. Me quedo con la estructura de hormigón, ¿sí? Acá seleccioné toda la estructura, hago un clic afuera, abro el desplegable y veo los distintos elementos. Veo la platea de fundación, las vigas de encadenado inferior, las columnas, las vigas, las losas, ¿sí? Y yo todo esto que tengo acá en el árbol de selección, que lo hice para navegarlo y verlo y entender de qué se trata, muestro todo, me quedo con albañilería, veo los ladrillos. ¿Por qué se ve esta separación entre un muro y el otro? Justamente por lo que tiene que ver con la losa, las vigas, la estructura de hormigón. Entonces acá es donde se entiende perfectamente cuál es el criterio de modelado, y acá está una de las claves para que el cómputo salga con mayor precisión. Fíjense que el muro no está hecho desde abajo hasta arriba de todo, se interrumpe por la viga, se interrumpe por la columna, ¿sí? El modelo de los muros llega únicamente hasta las columnas. Entonces estoy evitando computar superficies que en realidad van a estar ocupadas por el hormigón. Entonces todo esto es mi muro de mampostería. Una vez más, el ladrillo cerámico exterior, el ladrillo interior, son los dos tipos de ladrillo que se están trabajando en el modelo del ejercicio. Y voy a tener todo el árbol del WS o el EDT, ¿sí? Con el orden de la planilla de cotización. Entonces, una vez más, yo voy a venir, por ejemplo, a lo que es albañilería. Acá está, ¿sí? Tengo este muro, tengo qué medidas tengo, el área, el volumen, ¿sí? Selecciono todos estos ladrillos, son los que están computados. Este ladrillo de hueco cerámico del 8, hago la selección y me dice cuáles son y cuánto mide. Entonces, de esta manera yo voy a tener todo el modelo computado. Estructura de hormigón, vamos a la estructura, ¿sí? La tengo que mostrar la estructura, la selecciono acá, oculto, ¿sí? Fíjense que o la selecciono de acá o la selecciono desde acá, ¿sí? Es lo mismo, pero acá puedo ir por cada elemento computado y viendo cuál es el volumen, el área y demás volumen que quisiera computar. Entonces, este es el ejemplo de cómo deberían quedar los modelos, ¿sí? Modelo completo, oculto, y así es como más o menos les debería quedar el árbol con el cómputo y todos los elementos computados, ¿sí? Este es para que vean cómo realmente se puede hacer y cómo quedan las selecciones y todos los elementos que trabajé. Todo esto, una vez más, yo podría seleccionar desde el árbol de selección de manera general, como en este caso seleccioné el MEP, que me trae todas las instalaciones juntas, porque fueron así modeladas, no tengo clasificado por tipo de instalación, o podría hacerlo más prolijamente con un árbol de selección, haciendo todo el laburito previo de seleccionarlo, y decir que me muestre solo la instalación sanitaria. Entonces veo únicamente la instalación sanitaria. Una vez más, si quiero combinar con la estructura de hormigón, la selecciono y la muestro y empiezo a trabajar con lo que es el hormigón y la sanitaria juntos. Esto es lo que habíamos hablado al principio de lo que se puede hacer de coordinación, ¿sí? Entonces mostramos todo, me quedo con el modelo completo y ahora sí doy por terminado lo que es el tutorial para poder hacer el cómputo métrico desde Navisworks con el modelo hecho en Revit, ¿sí? Muchas gracias y espero que les sirva.